Nos encontramos a finales de noviembre de 1942. Tras un ataque en pinza sobre Stalingrado, los soviéticos han conseguido cercar a casi 300.000 soldados del eje a los alrededores de la ciudad y despedazar a varios ejércitos de los aliados de Alemania. Con esta acción, los alemanes pasan de estar a punto de cerrar la campaña de ese año de 1942, con unos resultados positivos con las conquistas de Stalingrado, el avance hasta el Volga y la toma de zonas con abundantes minerales de todo tipo y petróleo, a una situación completamente catastrófica. Mientras se organizaba una operación de rescate a toda prisa, que ya vimos aquí en otro programa, los soviéticos no estuvieron de manos cruzadas y se prepararon para iniciar otra serie de ofensivas que terminarían de rematar al grupo de ejército suralemán. Si bien la operación de Manstein para llegar hasta la bolsa de Stalingrado comenzó el 12 de diciembre, los soviéticos se lanzaron a la ofensiva mucho más al norte tan solo un día más tarde. Rápidamente todo el frente en torno al río Don se hundió de forma alarmante, y los soviéticos abrieron una gran brecha al sur de la ciudad de Voronezh. Tras superar al segundo ejército húngaro y al octavo italiano, así como a otras formaciones alemanas que tampoco podían hacer frente a la avalancha que se les venía encima, las vanguardias soviéticas comenzaron a acercarse peligrosamente a Rostov. Esto era precisamente lo que más temía Manstein, ya que la situación a la que se enfrentaba ya no era perder o no al sexto ejército en Stalingrado, sino a todo su grupo de ejércitos que podía ser aplastado contra el mar de Azov. Hagamos aquí un pequeño inciso para explicar que los cálculos alemanes señalaban una y otra vez que la Unión Soviética estaba a punto de colapsar y su ejército estaba totalmente agotado después de todas las pérdidas que había tenido. Esto los hacía pensar continuamente que los soviéticos no iban a ser capaces de lanzar ninguna ofensiva de envergadura, y de hacerlo, no podrían adentrarse mucho en la retaguardia alemana. Cuando Manstein vio la crítica situación a la que se enfrentaba, tuvo que paralizar su ataque de rescate sobre Stalingrado y pedir la completa retirada del grupo de ejércitos A que estaba en el Cáucaso a toda velocidad. Ante la gravedad del asunto, Hitler tuvo que llamar a Mussolini en persona para pedirle que hiciese un especial llamamiento a su ejército para que mantuviesen la posición a toda costa y que no retrocediesen. Si bien el dirigente italiano hizo lo que pudo, fue aquí donde Mussolini comenzó a insistir una y otra vez en que había que llegar a una paz con Stalin. Recordemos que por estas fechas la situación en el norte de África también se había vuelto en contra de los italianos y alemanes, y por si fuera poco, los estadounidenses también habían llegado hasta Túnez. Una vez que Manstein le plantea a Hitler todas estas propuestas de retirada, el líder alemán se niega a ceder el terreno y su orden es de mantener posiciones. Aquí se ve un intento de repetir lo que ya había ocurrido durante el invierno anterior frente a Moscú, debido a que había salido relativamente bien. Pero, en esta ocasión, esta estrategia no funcionaría. Para inicios de 1943, la situación alemana en el flanco suroriental era insostenible. Los ejércitos del eje habían abandonado por completo la ribera del río Don y ahora buscaban poder refugiarse en la línea del río Donetsk. Por otro lado, las tropas de Paulo seguían resistiendo en Stalingrado, aunque hacía tiempo que se había perdido toda esperanza por salvarlas, y cada vez las posiciones alemanas se encontraban más lejos de la ciudad. Encontrándose Rostov totalmente amenazado por el ejército rojo que estaba golpeando duramente a los alemanes en toda la línea, durante los últimos días de diciembre de 1942, por fin consigue Manstein la autorización de Hitler para replegar al grupo de ejércitos A. Sin embargo, Hitler quería mantener una cabeza de puente en el sur del Cáucaso lo más grande posible. La idea era retomar la ofensiva desde allí, en dirección a los campos petrolíferos soviéticos tan pronto como pudieran. Tras fuertes discusiones durante mediados de enero, en las que se debatió la magnitud de las tropas que debían permanecer en el Kubán, finalmente no quedó otro remedio que dejar las menos posibles y enviar al resto de unidades al noroeste de Rostov para reforzar la zona. El cuarto ejército Panzer estaba haciendo todo lo posible por mantener el corredor de Rostov abierto, por el que las tropas alemanas tenían que pasar si no querían quedar cercadas, pero solo era cuestión de tiempo que los soviéticos terminasen por llegar a la ciudad. Mientras tanto, más al norte, el ejército rojo seguía avanzando sin que nada pudiese detenerlo, reconquistando la ciudad de Voronezh para el día 24 de enero y amenazando seriamente las ciudades de Kursk, Kharkov y Belgorod. Al mismo tiempo, y que no se nos olvide, el sexto ejército continuaba luchando en Stalingrado, aunque su rendición ya estaba cerca. Unos días antes, concretamente el 18 de enero, Hitler prohibió los permisos en todo el frente oriental y ningún soldado fue enviado a casa. Todos los hombres, fuese cual fuese su situación, debían permanecer en su puesto y defender con uñas y dientes la posición. Para principios de febrero de 1943, la línea alemana estaba fijada en el río Donetsk, formando una peligrosa curva que era indefendible. Manstein solicitaba a Hitler que si no se replegaban al oeste del río Meuse, la mayor parte del ejército alemán en el flanco sur tenía un fuerte peligro de ser aniquilado. El motivo por el que Hitler se negaba a abandonar esa parte de la cuenca del Donetsk, que hoy en día es tan famosa, es porque en ella hay enormes cantidades de carbón, entre otros minerales.
Según decía Hitler, esta materia prima era fundamental para la industria militar alemana, que dependía de ella para poder aumentar su producción. Para los días 5 y 6 de febrero, se convocaron unas reuniones en el cuartel de Hitler en Prusia Oriental para determinar la importancia económica de dichas regiones. A ella fue invitado el propio Albert Speer, que declaró que el mineral realmente válido se encontraba al oeste del río Meuse y que podían permitirse abandonar la otra parte de la cuenca del Donetsk. Gracias a estas declaraciones, finalmente se autorizó la retirada. Como vemos en el mapa, la curva de la línea defensiva alemana era cada vez más pronunciada y los soviéticos ya estaban presionando desde el sur de Kharkov en dirección al río Dnieper. Finalmente, para el día 14 de febrero, los alemanes terminaron su repliegue tras abandonar Rostov y el curso bajo del río Donetsk. Con esto esperaban poder reforzar lo máximo posible su flanco izquierdo, pero siguió sin ser suficiente. Llegados a este punto tenemos que hablar de un elemento muy importante en todo este acontecimiento, siendo esta la entrada en combate del famoso cuerpo Panzer de las Waffen-SS. Esta formación estaba compuesta por las divisiones Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, en las cuales Hitler había depositado toda su confianza para resolver la situación. Inicialmente iban a ser las encargadas de romper el cerco de Stalingrado, pero como necesitaron mucho tiempo para ser trasladadas desde Francia, llegaron demasiado tarde para eso. A pesar del gran equipamiento y entrenamiento de estas unidades, Manstein no tenía especial esperanza en ellas, y lo cierto es que no las miraba con buenos ojos. Tanto fue así que en sus memorias, el mariscal no llegó a darle el mérito a estas unidades que en verdad se merecieron. El principal problema que tenía Manstein con estas divisiones era que consideraba que estaban mal dirigidas por sus distintos generales y comandantes. En cualquier caso, la Leibstandarte y la Das Reich consiguieron llegar al frente oriental para finales de enero y principios de febrero. Rápidamente fueron enviadas al oeste de Belgorod y Kharkov para defender la ribera del río Skol y lanzarse a la ofensiva tan rápido como pudieran. Recordemos nuevamente que los alemanes esperaban constantemente que los soviéticos se detuviesen para recuperarse de los grandes esfuerzos realizados durante los últimos meses. Sin embargo, las tropas que habían estado cercando Stalingrado estaban a punto de llegar, y con ello se reforzarían todavía más. Durante los días 5, 6 y 7 la división Das Reich estuvo lanzando una serie de contraataques menores por su zona, mientras esperaba que sus divisiones hermanas la acompañasen, pues aún se encontraban en tránsito. Aun cuando la Leibstandarte se unió a la Das Reich, no pudieron hacer mucho para contener a los soviéticos, pues además de superarles ampliamente en número, estaban atacando por un frente muy ancho, y de quedarse resistiendo en algún sector, terminarían quedando rodeados. Esto es exactamente lo que les ocurriría en Kharkov a mediados de febrero, en la que aún incumpliendo órdenes directas de Hitler, tuvieron que retirarse si no querían ser aniquiladas. Situándonos ahora el 20 de febrero, la situación que tenemos en el frente es la siguiente. Comenzando de norte a sur, los soviéticos han expulsado a los alemanes de la ciudad de Kursk, Belgorod y Kharkov, formando ahora una nueva línea más o menos horizontal. Más abajo encontramos que a pesar de que los alemanes han abandonado la cuenca del Donetsk en el saliente de Rostov y han ocupado la ribera del río Meuse, sus posiciones siguen muy adelantadas formando una peligrosa curva. Este débil flanco que defendía el primer ejército Panzer comenzó a ser atacado masivamente, al igual que todo el frente alemán más al norte para el 7 de febrero, y los soviéticos no se detuvieron hasta que por fin, para el día 14 consiguieron abrir una gran brecha en las posiciones alemanas. Para el día 20, las vanguardias del Ejército Rojo avanzaban con total libertad hacia el sur, sin que nada se interpusiese entre ellas y el mar de Azov. Si finalmente lograban llegar hasta la ciudad de Mariupol, un fuerte contingente de tropas alemanas quedaría nuevamente cercado. La situación era tan grave que el día 19, cuando Hitler en persona se encontraba reunido con Manstein en el cuartel de Zaporozhye, fue informado de que los soviéticos se encontraban a tan solo 60 kilómetros de allí y que no había ninguna fuerza significativa alemana entre ellos y el enemigo. Estas unidades soviéticas que vemos en el mapa correspondían a la fuerte brecha que el Ejército Rojo había logrado abrir una semana antes y que avanzaba sin oposición. Cabe señalar que Hitler estaba pensándose si destituir a Manstein debido a lo caótico que era la situación, y que muy posiblemente lo hubiese hecho, de no tener que haber abandonado el cuartel de esa forma tan apresurada como tuvo que hacerlo ese 19 de febrero a las 13:45 horas. Sin embargo, cuando todo parecía que estaba perdido, llegó el turno de Manstein. Aprovechando una serie de débiles y desgastadas divisiones que se habían ido concentrando al norte de la ciudad de Stalino, pertenecientes al primer ejército Panzer, Manstein inicia un contraataque para el día 21, contra el flanco de la penetración soviética que se dirigía hacia el sur. En dicha ofensiva participan la 7ª, 11ª y 17ª divisiones Panzer, junto con la división Viking de las Waffen-SS. A dicho ataque se suma otro desde el oeste por parte del 4º ejército Panzer y del cuerpo Panzer SS, que en pocos días logran cerrar completamente la brecha abierta en el frente alemán,
y para el día 28 de febrero vuelven a llegar hasta la línea del Donetsk. Mientras tanto, los soviéticos continuaban lanzando ataques contra el segundo ejército alemán y contra el grupo de ejércitos centro, provocando que el frente alemán al oeste de Belgorod y Kursk no hiciese más que retroceder. Con esto se presentaba una gran oportunidad para lanzar un fuerte contraataque en el flanco izquierdo soviético que cortase por completo la ofensiva. Si bien Hitler quería que ésta llegase lo más al norte posible de forma rápida, Manstein se mostró más cauto y advirtió de los peligros que esta acción podía llevar. Ante el deshielo anticipado que ese año estaba teniendo lugar, el 1 de marzo Manstein envió un mensaje al cuartel general de Hitler en el que decía lo siguiente: por muy seductor que sea realizar un avance hacia el norte a través del Donetsk hacia la retaguardia del enemigo, existen ahora numerosas complicaciones por las condiciones de los caminos. Se corre el peligro de que la operación se quede atascada en el barro. Si bien existía este peligro, la oportunidad era demasiado buena como para dejarla escapar, y para el 5 de marzo, las unidades alemanas al sur del Donetsk se lanzan hacia el norte con todo lo que tenían. El objetivo más inmediato era reconquistar la ciudad de Kharkov, la cual se había convertido en un fuerte símbolo político, y a partir de ese punto continuar hasta donde se pudiese. Poco a poco los alemanes comenzaron a abrirse paso y para mediados de mes lograron volver a tomar el control de Kharkov. Acto seguido continuaron avanzando hasta que para el día 22 la Listandarte y la Großdeutschland alcanzaron Belgorod. Al mismo tiempo, y aunque de una forma más tímida, el grupo de ejércitos centro también había podido detener la ofensiva soviética en su sector y los había hecho retroceder hacia el este. En definitiva, para este 23 de marzo de 1943, ante la imposibilidad de seguir realizando operaciones debido a la temporada de barros y el desgaste que las unidades han sufrido durante tantos meses de combates ininterrumpidos, esta es la nueva situación del frente oriental, en la que se puede ver el saliente característico de Kursk. Como todos sabéis, será protagonista de la gran operación de verano de ese mismo año. A continuación, pasemos a ver el impacto real y las consecuencias que tuvo esta operación. Durante estas 4 semanas que duró el contraataque de Manstein, los alemanes lograron ocasionar unas 200.000 bajas al bando soviético entre muertos, heridos y prisioneros y destruyeron 1.200 carros de combate. Además, desbarataron por completo la ofensiva soviética que pretendía acercarlos frente al mar de Azov y lograron estabilizar todo el frente central y suroriental. Tras la gran catástrofe sufrida durante los meses de noviembre, diciembre y enero, en los que parecía que todo se iba a desmoronar, el resultado obtenido fue el mejor de los posibles. Durante el próximo mes de abril, todo fueron felicitaciones y palabras de optimismo. De nuevo volvieron a concederse permisos para que los soldados regresasen a sus casas y se pudo obtener unos 3 meses de tranquilidad en el frente en el que apenas hubo combates. Esto trajo una estabilidad en la que ambos bandos pudieron reforzarse en relación a lo que sus industrias se lo permitían. Por último, los alemanes habían reforzado también la confianza que sus aliados habían empezado a perder en ellos tras el desastre en Stalingrado. Asimismo, la moral entre la población alemana también aumentó, ya que durante los meses de invierno se habían visto afectados por numerosas noticias negativas que se terminaron filtrando sobre la mala situación en el frente oriental. En resumen, esta victoria que obtuvo Manstein supuso un enorme balón de oxígeno para un Tercer Reich, que difícilmente podía conseguir la victoria frente a la Unión Soviética. Tras la contraofensiva de Manstein en febrero y marzo de 1943, el frente oriental quedó estabilizado con la formación del peculiar saliente de Kursk, en el que se centrarían todas las miradas para la siguiente gran operación de verano. Este iba a ser el enfrentamiento definitivo en el que Alemania iba a intentar demostrar al mundo que no estaba derrotada, y en él concentraron todos los recursos que todavía tenía disponible. Así pues, y para analizar esta batalla, nos centraremos en las acciones de la vanguardia alemana que estuvo liderada por sus 3 divisiones de élite de las Waffen-SS, siendo estas la Listandarte, la Das Reich y la Totenkopf, que habían sido agrupadas para formar el segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS. Pero antes de llegar a esto, pongámonos brevemente en contexto. Todo comenzó cuando el 5 de julio los alemanes lanzaron la Operación Ciudadela y sus 2 pinzas comenzaron a avanzar. Pronto se encontraron con una tenaz resistencia soviética en cada una de las formidables líneas defensivas que habían construido. Así pues, los alemanes vieron muy ralentizada su ofensiva y su ritmo fue bajando cada vez más. Si bien en la pinza norte se tuvieron que detener en muy pocos días, debido también a ataques por su retaguardia, la pinza sur, en la que se encuadraba este segundo cuerpo de las Waffen-SS, continuó su avance. Como acabamos de decir, los soviéticos habían preparado muy bien su defensa, con un total de 3 líneas principales y otra serie de líneas defensivas más atrasadas que se levantaron también, por si los alemanes conseguían penetrar sus defensas. En cualquier caso,
Todo estaba dispuesto para que cada una de estas tres líneas principales fuesen capaces de detener en seco a los alemanes. Además de estas guarniciones, los soviéticos disponían también de grandes formaciones que serían enviadas allí donde atacaran los germanos. Siguiendo ahora con la ofensiva alemana, estos habían conseguido poco a poco ir superando los distintos anillos soviéticos y fue para el día 10 de julio cuando las primeras unidades de este segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS comenzaron a superar la tercera línea defensiva soviética en dirección a la ciudad de Prokhorovka. Esto, como es natural, hizo saltar todas las alarmas en el alto mando soviético, que veía cómo, pese a sus potentes defensas, los alemanes continuaban abriéndose paso. La siguiente acción en el planteamiento defensivo soviético era mandar a sus reservas blindadas a realizar un potente contraataque que frenase en seco a estas formaciones alemanas. Así es como para el día 12 de julio de 1943 se desencadenó una de las más feroces batallas de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras horas del 12 de julio, esta era la situación y ubicación en la que se encontraba el segundo cuerpo Panzer SS. En el flanco izquierdo encontramos a la división Totenkopf en las orillas del río Pesel. En el centro tenemos a la de Estandarte, justo encima de las vías del ferrocarril que partían desde Prokhorovka hacia el sur, y por último a la división Das Reich, que se situaba en su flanco derecho, algo más al sur que la de Estandarte. Se estima que entre las tres divisiones tenían algo más de 200 carros de combate de todo tipo, siendo los más numerosos los Panzer III y IV con cañón largo, y únicamente se incluyen 7 tanques tipo Tigre. Uno de ellos, justo en el centro con la división Estandarte, estaba comandado por Michael Wittmann, cuya unidad de 4 Tigers llegaría a destruir hasta 60 blindados soviéticos a lo largo de esta batalla. Por otro lado, las fuerzas soviéticas se estiman en unos 650 o 700 carros de combate de todo tipo, principalmente T-34. Llegados a este punto, resulta llamativo que los informes que los soviéticos tenían indicaban que entre las tres divisiones alemanas tenían un total de 110 Tigers, cuando la realidad, tal y como hemos dicho antes, es que en ese día tan solo tenían 7 operativos. Además, esa cifra tampoco se acerca ni de lejos a la que tenían el total de las divisiones de la Pinza Sur en el momento en el que atacaron, pues su número inicial era de 58. En cualquier caso, esta fue la cifra que manejaban los mandos soviéticos, la cual estuviese posiblemente motivada por el avance inesperado que habían realizado los alemanes. Este dato es importante debido a la orden que recibieron los comandantes de carros soviéticos, pues ante el peligro que representaban esos supuestos 110 Tigers, se les ordenó que debían cargar a toda velocidad sobre los blindados alemanes para recortar la distancia entre ellos lo antes posible. Esto es debido a que el Tiger puede abatir a un T-34 a una distancia de unos 1800 metros, mientras que el T-34 tiene que acercarse hasta unos 800 metros o menos para abatir al blindado alemán. Así pues, estar el mínimo tiempo posible en ese kilómetro de punto muerto era vital para ellos. Como vamos a ver a continuación, esto les llevaría a cometer unos fallos que resultaron fatales. Esta contraofensiva soviética se preparó en principio para ser lanzada durante la tarde-noche del día 11, pero se fue retrasando durante toda la noche hasta la mañana del 12. El primero en cargar fue el 29º Cuerpo de Tanques del 5º Ejército Blindado de la Guardia. Estos atacaron sobre las 10 de la mañana en paralelo a la vía del ferrocarril que bajaba desde Prokhorovka. De pronto, se encontraron con un pequeño regimiento alemán perteneciente a la división de Estandarte, que se encontraba un poco más adelantado. Rápidamente estos soldados lanzaron unas bengalas color violeta para avisar a las tropas de retaguardia de que un ataque blindado soviético se aproximaba. El teniente alemán von Ribbentrop, que era hijo del ministro de Asuntos Exteriores, era el que más cerca estaba de la zona y disponía de una unidad de 7 Panzer IV. Sin tener ni idea de la magnitud de la ofensiva soviética, Ribbentrop se aproximó a la zona con la intención de detenerla, pero rápidamente fue superado y 4 de sus blindados quedaron fuera de combate. Esto le forzó a retirarse hacia la zona donde se encontraba el grueso de su división con los 3 Panzer IV restantes, mientras era perseguido por unos 130 carros de combate enemigos. La velocidad con la que se estaban lanzando los soviéticos era tal que no se dieron cuenta de la existencia de una zanja antitanque que ellos mismos habían excavado en la zona para sus defensas y comenzaron a caer en ella. Así pues, esta fue en parte la que logró detener momentáneamente el avance mientras el grueso de la Estandarte se activaba. Ante esta caótica situación,
los blindados soviéticos se dieron cuenta que se tenían que dirigir hacia el este en dirección a la vía de tren, pues este era el único sitio por el que podían cruzar. Esto, como nos podemos imaginar, provocó un fuerte embotellamiento cuando los carros soviéticos se dirigían a este cruce y fueron un blanco perfecto para los cañones alemanes que los abatieron uno tras otro sin sufrir ninguna pérdida. Prácticamente al mismo tiempo, otra brigada de carros había sido lanzada un poco más al oeste y logró rodear este foso por su lateral izquierdo, lo que les permitió enfrentarse directamente contra los Panzer alemanes. Así pues, y de forma simultánea, las otras dos divisiones del segundo cuerpo Panzer SS también recibieron fuertes ataques que de igual modo no se esperaban. En el flanco izquierdo, la división Totenkov tuvo que hacer frente a dos cuerpos de tanques soviéticos en las inmediaciones del río Pesel, y en el derecho, la división Das Reich se enfrentó a otros dos cuerpos blindados justo en la curva de la línea del ferrocarril. Debido a que la división de estandarte se encontraba algo más adelantada con respecto a las otras dos, tuvo que apoyar a la Das Reich ante el peligro de que los soviéticos les atacasen por su flanco izquierdo. Finalmente, y tras duros combates, todos los ataques soviéticos fueron rechazados ese 12 de julio y casi 400 blindados del quinto ejército de tanques de la Guardia habían sido abatidos. El número total de carros soviéticos perdidos completamente sería de unos 225. Por otro lado, las bajas alemanas no se especifican, pero no fueron muchas en relación a la magnitud de esta ofensiva. Así pues, se estiman en menos de 100 blindados, de los cuales muchos pudieron ser recuperados. Para hacernos una idea, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Si bien para el día 12 de julio por la mañana, las tres divisiones contaban con algo más de 200 carros de combate de todo tipo, para el día 16 de julio, momento en el que se cancela la ofensiva, este segundo cuerpo Panzer SS contaba con 30 Tigers, 69 Panzer IV, 80 Panzer III, 4 Panzer II y con unos 64 cañones de asalto, según el libro de Michael Wittmann, As the Tigers. En total, sumaban 243. Muchos se pueden preguntar que cómo es posible que a los pocos días de esta batalla los alemanes tuviesen más blindados que antes, y la respuesta es muy simple. Básicamente, esta batalla de Prokhorovka se produjo cuando las unidades alemanas estaban muy desgastadas tras haber superado los 3 anillos defensivos soviéticos y muchos de sus carros de combate se encontraban en el taller de reparación. Así pues, poco a poco fueron siendo reparados y se incorporaron de nuevo al servicio. Cabe señalar por último que en el momento de la finalización de la ofensiva sobre Kursk, debido a que sus unidades tenían que ser enviadas a otros sectores como el de la cuenca del Donetsk, estas tres divisiones estaban marcadas como aptas para cualquier tipo de combate. Así pues, este enfrentamiento representó el momento álgido de la batalla de Kursk y sirvió para convencer a Manstein de que tenía que seguir atacando, pues las cifras de blindados soviéticos destruidos eran de unos 1200 desde que se había iniciado el ataque, frente a unas 200 pérdidas irrecuperables alemanas. Con el fracaso de esta contraofensiva soviética, todo le hacía indicar que por fin habían acabado con las defensas y reservas del Ejército Rojo, y que a partir de ahí ya nada los pararía. Sin embargo, el Ejército Rojo estaba muy lejos de estar agotado, y así lo demostró en las semanas siguientes en las que lanzó una ofensiva tras otra contra el saliente de Orel en primer lugar, y posteriormente contra la cuenca del Donetsk. Así pues, durante los meses de agosto y septiembre el ejército alemán fue retrocediendo poco a poco a lo largo de todo el frente suroriental hasta que llegó al Dnieper, en donde tenía grandes esperanzas de poder establecerse durante mucho tiempo. Sin embargo, y tal y como vamos a ver a continuación, los ataques soviéticos nunca llegaron a detenerse. Pero antes de analizar esta última batalla por Ucrania Occidental, veamos el descomunal combate aéreo que también se libró en el cielo de Kursk. 5 de julio de 1943. Una de las batallas más feroces y determinantes de la Segunda Guerra Mundial ha comenzado. La batalla de Kursk ha sido el enfrentamiento blindado más grande de la historia, en el que participaron aproximadamente unos 8000 carros de combate. Sin embargo, mientras se estaba desarrollando este combate en tierra, arriba en el cielo se estaba produciendo una descomunal batalla aérea entre la aviación soviética y la alemana. Aunque este enfrentamiento aéreo ha sido eclipsado por la batalla terrestre, su resultado, tal y como vamos a ver a continuación, fue totalmente determinante y marcó la caída definitiva de la Luftwaffe en el frente oriental. Así pues, y tras esta introducción, pongámonos brevemente en contexto y veamos por qué la aviación alemana fue tan importante y necesaria en esta batalla.
Todo comenzó con las ofensivas soviéticas de finales de 1942, en la que además de cercar al sexto ejército alemán en Stalingrado, atacaron por toda la línea de frente desde Voronezh hasta el Cáucaso. Esto hizo que la situación para Alemania fuese crítica y solo pudo ser salvada por el contraataque de Manstein de marzo de 1943, que logró estabilizar el frente y recuperar Kharkov y Belgorod. El resultado final para la nueva línea de frente fue la formación del saliente de Kursk, en donde se centraron todas las miradas para la nueva ofensiva de verano. Recordemos que ya fuese a finales de 1941 o de 1942, los alemanes perdieron gran parte de su equipo durante sus derrotas y su industria tuvo que hacer grandes esfuerzos para reponer los nuevos aviones, carros de combate y cañones de artillería que se necesitaban en el frente. Para preparar este enfrentamiento los esfuerzos fueron abismales, y la operación llegó a retrasarse en repetidas ocasiones para que el nuevo material llegase a la zona. De forma aproximada, los alemanes contaban con 780.000 efectivos frente a los casi 2 millones de la Unión Soviética. Contaban además con 2.900 carros de combate contra los 5.000 del Ejército Rojo, y por último, el bando alemán tenía unas 10.000 piezas de artillería frente a las 25.000 de los soviéticos. Este enfrentamiento iba a tener lugar en un espacio bastante reducido del frente, de unos 250 kilómetros de ancho, que nada tenían que ver con las operaciones de los años anteriores. El principal reto alemán era superar todas las líneas defensivas soviéticas y destruir a los grandes ejércitos que habían reunido en el sector. Y es precisamente en este punto en donde entra en juego la aviación. Su principal tarea, además de eliminar a la aviación soviética para que no interrumpiese las operaciones terrestres, era la de servir como artillería voladora en apoyo de la infantería. Esto era precisamente lo que se había realizado de forma masiva durante las campañas anteriores, tanto en Polonia como en Francia. Los encargados de esta tarea fueron la Sexta Flota Aérea en el norte, con la Primera División de Vuelo, y la Cuarta Flota Aérea en el sur, con el Octavo Cuerpo Aéreo. En total, para apoyar la pinza norte, la Sexta Flota Aérea tenía alrededor de 640 aviones operativos. Unos 500 de estos aviones eran de ataque a tierra, principalmente Stukas, y 140 Focke-Wulf 190 que les darían protección. Mientras el Octavo Cuerpo Aéreo en el sur contaba con unos 1.200 aviones, de los cuales la mayoría volvían a ser aviones de apoyo terrestre y varios centenares de B-109 que los protegerían de la aviación soviética. Tenemos que recordar que tan solo el 38% del total de los aviones que tenía la Luftwaffe se encontraba en el frente oriental, estando el resto en el Mediterráneo y en la propia Alemania, que ya había empezado a sufrir los ataques de los bombarderos aliados. La aviación soviética por su parte también gozaba de superioridad en cuanto al número de sus aeronaves, y el 16º Ejército del Aire en el norte, junto con el 2º Ejército Aéreo en el sur, sumaban un total de 3.000 aviones, siendo más o menos la mitad cazas y la otra mitad bombardeos y cazabombarderos. Además, cerca del saliente de Kursk, tenían a otras flotas aéreas en reserva que podrían enviar unos 1.000 aviones más si se les necesitaba, y finalmente terminaron interviniendo en las ofensivas que los soviéticos lanzaron en Orel y la cuenca del Donetsk. Como ya analizamos en los numerosos programas que tenemos sobre esta batalla, los soviéticos lograron enterarse de la fecha y la hora a la que los alemanes iban a comenzar su ataque, y justo antes se adelantaron a ellos. Si bien se ha hablado mucho de su fuego de artillería sobre las concentraciones alemanas que iban a participar en esta operación, su fuerza aérea también se sumó a este ataque de desarticulación. Fue concretamente durante esa mañana del 5 de julio cuando unos 300 aviones soviéticos atacaron 5 aeródromos alemanes que estaban ubicados en las inmediaciones de Kharkov, adelantándose a cualquier acción alemana. Sin embargo, los soviéticos no empezaron con buen pie, pues este ataque aéreo fue detectado por los radares alemanes, que rápidamente enviaron a sus cazas para interceptarles. Lo que ocurrió a continuación fue una auténtica masacre para los soviéticos, que fueron tomados completamente desprevenidos. Así pues, los veteranos pilotos alemanes, junto con las unidades terrestres de fuego antiaéreo, le infligieron la primera derrota a la aviación soviética mientras estaba amaneciendo. Una vez que el ataque comenzó durante ese 5 de julio, tanto al norte como al sur de Kursk, los alemanes no se encontraron con demasiada oposición aérea soviética, por lo que llegaron a considerar que la aviación enemiga no iba a suponer un peligro durante aquella operación. Todo cambiaría unas horas más tarde, cuando al atardecer de ese primer día, comenzaron a llegar informes de todo tipo sobre una fuerte presencia de la aviación soviética en la zona, que estaba atacando a las unidades alemanas tanto terrestres como aéreas. A partir de este punto la batalla comenzó a enredarse cada vez más y los combates aéreos fueron subiendo en intensidad. Prácticamente todas las divisiones alemanas comenzaron a solicitar apoyo aéreo, ya fuese para destruir defensas soviéticas o para que los protegiesen de la aviación enemiga.
Esto hizo que la salida de los aviadores alemanes hacia todo tipo de objetivos fuese continua, y que no hubiese ni un minuto para la calma o pausa. En tan solo el primer día, los aviadores alemanes realizaron un total de 4.800 salidas, mientras que los pilotos soviéticos realizaron unas 3.400. Si tenemos en cuenta que los alemanes eran más o menos la mitad, cada aviador alemán empezó a acumular una cantidad de horas de combate muy elevadas. Pese al esfuerzo realizado y al gran número de objetivos abatidos tanto en tierra como en el aire, el ejército alemán de tierra no había logrado avances significativos durante esta primera jornada. En cualquier caso, el balance para la Luftwaffe de ese primer día era muy positivo. Habían logrado destruir unos 300 aviones soviéticos por unas 60 aeronaves perdidas. Este primer balance era favorable para Alemania, pero no era algo que pudiesen mantener por mucho tiempo, pues el cansancio y la dificultad para reponer a sus hombres, así como el material, jugaba en su contra. Aún así, Stalin se alarmó por esta elevada cifra de bajas, ante lo que el general Rokossovski intentó tranquilizarle diciéndole que al día siguiente conseguiría la superioridad aérea. Sin embargo, esta promesa no se pudo cumplir y durante el 6 de julio las pérdidas de la aviación soviética volvieron a alcanzar las 200 aeronaves frente a las apenas 22 alemanas. Estaba claro que los alemanes contaban con mayor experiencia en estos grandes combates aéreos, y así pudieron demostrarlo durante estos primeros días de batalla. A su favor tenían que por fin se habían podido concentrar en un punto, en lugar de estar dispersos por miles de kilómetros de frente. Esto les hacía poder luchar casi en igualdad de condiciones. En cualquier caso, los alemanes avanzaban a un ritmo muy lento y difícilmente estaban desarrollando su plan, en el que pretendían seccionar las defensas soviéticas en una maniobra veloz. Así pues, algunas divisiones alemanas no podían ser defendidas de estos ataques aéreos soviéticos y sufrieron pérdidas muy elevadas. De igual modo, las brigadas de carros de combate soviéticas fueron duramente atacadas por la aviación alemana, y llegó a causar auténticos estragos entre ellas en el sector sur del saliente de Kursk. De hecho, tanto fue así, que se llegó incluso a especular el uso de una bomba sucia por parte de los alemanes. Debido al poco progreso que estaba teniendo Walter Model en la Pinza Norte, para el 8 y el 9 de julio, parte de los aviones de la Sexta Flota Aérea fueron transferidos al sur para que apoyasen el avance que sí que estaba obteniendo Manstein. Así pues, pudieron ayudar en la ruptura del tercer cinturón defensivo soviético, y el segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS pudo avanzar hacia la ciudad de Prokhorovka, en la que se libraría la batalla definitiva de la Operación Ciudadela. Durante estos días que van desde el 10 hasta el 12, la Luftwaffe volvió a hacer unas 5.500 salidas para dar el mayor apoyo posible a sus unidades terrestres, pero fue en vano. El día 12, la ofensiva de la Pinza Norte se canceló definitivamente, y más o menos por esta fecha se vio también que en el sur difícilmente se iba a poder seguir avanzando. A partir de entonces, las salidas de la Luftwaffe disminuyeron constantemente hasta el día 15 de julio, cuando la Operación Ciudadela fue definitivamente cancelada. Tras la cancelación, la Luftwaffe se vio forzada a intentar mantener la superioridad aérea temporal para permitir el alivio de las unidades terrestres alemanas, que rápidamente tuvieron que desplegarse para hacer frente a las ofensivas soviéticas. El recuento final es el siguiente. Los alemanes, tras haber realizado unas 24.000 salidas durante toda la batalla, sufrieron unos 240 aviones derribados. Los soviéticos por su parte hicieron unas 30.000 salidas y sufrieron unas 1.200 pérdidas. Si bien los alemanes habían logrado imponerse en los cielos del campo de batalla, no lograron que las unidades terrestres se abrieran paso por las defensas soviéticas. Además, y como siempre les ocurría, sus bajas tanto en material como de pilotos experimentados no pudieron ser repuestas a la misma velocidad que las soviéticas y pronto la aviación roja recuperó el dominio aéreo. Tenemos que indicar también que los bombardeos sobre Alemania continuaban intensificándose, por lo que cada vez más los recursos de la Luftwaffe fueron destinados al frente occidental. Finales de septiembre de 1943. Tras 3 meses de duros combates en Ucrania desde que la Operación Ciudadela en Kursk fracasó, el grupo de ejército suralemán del mariscal von Manstein retrocede hasta la ribera del río Dnieper. Si bien muchos soldados creían que por fin iban a tener un respiro y el abundante caudal del Dnieper les iba a dar una buena protección, pronto abandonaron toda esperanza. Y es que a pesar de las insistencias de Manstein y muchos de sus subordinados de que el río fuese fortificado para establecer una línea defensiva eficaz, lo cierto era que prácticamente no se había realizado ningún trabajo en él.
El motivo de esto había sido en primer lugar la negativa del líder alemán de establecer líneas defensivas en la retaguardia, debido a que según él, esto llevaría únicamente al retiro precipitado de las tropas que se encontrasen al otro lado de dichas fortificaciones. En segundo lugar, porque aún queriéndolo hacer, Alemania no disponía de los recursos suficientes como para construir una línea defensiva a lo largo de más de 900 kilómetros que tiene el Dnieper en Ucrania en apenas unas semanas. Además, gran parte de estos recursos se estaban empleando en el muro atlántico que se estaba reforzando a toda velocidad. Para hacer frente a esta situación en el Dnieper, Manstein contaba con 4 ejércitos muy machacados, siendo estos de norte a sur los siguientes: el 4º Ejército Panzer, el 8º Ejército, el 1er Ejército Panzer y el 6º Ejército. En total, entre todas estas unidades se concentraban unos 328.000 alemanes y 109.000 soldados rumanos, húngaros y unos pocos voluntarios de otros países que estaban en la división Viking de las Waffen-SS. En cualquier caso, y para que nos hagamos una idea de sus mermadas fuerzas, entre las 14 divisiones Panzer que estaban bajo su mando no sumaban ni 200 carros de combate, mientras que sus divisiones de infantería equivalían a un único regimiento. A modo de ejemplo, hay que indicar que había sectores de frente de más de 2 kilómetros que estaban defendidos por apenas 45 hombres. A su favor solamente podemos decir que se le comenzaron a enviar refuerzos a toda velocidad, aunque tal y como vamos a ver a continuación, nunca fueron suficientes para hacer frente a lo que se le venía encima. Por otro lado, el Ejército Rojo contaba con, y nuevamente de norte a sur, el primer frente ucraniano, el segundo, tercero y cuarto frente ucraniano. Tal y como nos indica el autor citino, todas estas unidades sumaban un total de 2.230.000 efectivos, con más de 2.000 carros de combate y 2.600 aviones, frente a los 625 aparatos que tenía la cuarta flota aérea de la Luftwaffe en la zona. Así pues, y como consecuencia de esta debilidad alemana, los soviéticos cruzaron el río por numerosos lugares nada más llegar a él y comenzaron a establecer cabezas de puente por todo el curso del Dnieper durante octubre y noviembre. Las cabezas de puente más importantes las establecieron en primer lugar en Bukrin, al sur de Kiev, que precipitó la caída de la ciudad para antes de la finalización de ese año de 1944. En segundo lugar, también lograron asentarse en las inmediaciones de Cherkasy, lo cual sería uno de los puntos de partida para el posterior embolsamiento de tropas alemanas en el sector. Y por último, y algo más al sureste siguiendo el curso del río, los soviéticos establecieron una gran cabeza de puente entre Kremenchuk y Kamiansk que amenazaba directamente todo el sur de la curva defensiva que los alemanes tenían en el Dnieper. Los esfuerzos del mariscal Manstein durante esos meses fueron los de intentar maniobrar como podía para ir rechazando cada nueva cabeza de puente establecida por los soviéticos, o cuanto menos evitar su expansión si no podía rechazarlas. Fue en esta una de las ocasiones en las que dijo que el Ejército Rojo era como una hidra a la que tras cortarle una cabeza, otras surgían inmediatamente. A mediados de diciembre, Manstein había podido contener el avance soviético en el sector occidental de Kiev, utilizando para ello una maniobra parecida a la que había empleado en Kharkov 9 meses antes. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la gran penetración que los soviéticos habían hecho en el Dnieper a unos 200 kilómetros más al sur, que no paraba de expandirse. Tal y como hemos indicado antes, las unidades que se encontraban en el saliente del Dnieper sufrían un gran peligro de quedar cercadas y Manstein no podía hacer otra cosa que solicitar un repliegue hacia el río Bug o incluso al Dniester. Con esto pretendía cortar el frente y concentrar unidades con las que poder contraatacar, pues su posición actual era imposible de mantener. Sin embargo, los tiempos de las grandes maniobras de la Wehrmacht se habían acabado y lo que se solicitaba ahora era una defensa férrea del territorio sin posibilidad de retirada o repliegue. La realidad era que los soviéticos estaban ya muy cerca de Rumanía y Bulgaria, y si continuaban acercándose más, el líder alemán sabía que se terminarían uniendo a Stalin. Para finales de año, el grupo de Ejército Sur se había podido reforzar mucho debido a que era el sector más crítico de todo el frente, y contaba ahora con unos 800.000 efectivos, en los que se incluyen unos 200.000 soldados aliados. Sin embargo, la fuerza combatiente real en el Dnieper no alcanzaba el 500.000 en total, pues parte de esos hombres se encontraban en Crimea. De forma que parecía que no tenían muchas opciones de resistir la descomunal embestida que el Ejército Rojo les había preparado con más de 2 millones de efectivos.
La primera gran ofensiva de esta fase se inició el día 24 de diciembre por parte del primer frente ucraniano del general Batutin, que atacó al cuarto ejército Panzer en las inmediaciones de Kiev. La reacción de Manstein fue la de ordenar un contraataque de flanco contra el ejército de Batutin, pero el general Rausch, que era el comandante del cuarto ejército Panzer, no contaba con efectivos suficientes para ello. Así pues, el avance soviético continuó tomando la ciudad de Korosten el 29 de diciembre y Zitomir el 31. En unos días, el primer frente ucraniano consiguió abrir una brecha de más de 200 kilómetros de ancho, mientras que las fuerzas alemanas en el sector sucumbían de forma irremediable. Manstein intentó enviar el mayor número de tropas posible para reforzar al cuarto ejército Panzer, teniéndolas que sacar del primer ejército Panzer que se encontraba más al sur. Sin embargo, esta medida no fue muy efectiva debido a que los soviéticos tenían otro golpe preparado justo en ese sector que el mariscal alemán acababa de debilitar. Así pues, el 5 de enero, el segundo frente ucraniano de Iván Konev atacó en dirección a Kirovogrado, tomando la ciudad pocos días después, al mismo tiempo que avanzaba sobre la retaguardia alemana. Justo un día antes de este ataque, Manstein había tomado un avión para dirigirse al cuartel de Hitler en Prusia Oriental, en el que le hizo varias solicitudes al líder alemán. En primer lugar, el mariscal pidió abandonar el saliente que se había formado en la curva del Dnieper para replegarse a otra posición más favorable, en la que podemos entender que se refería a la línea del Bug. En segundo lugar, Manstein pidió también el abandono de Crimea, en la que se encontraba el 17º ejército del general Erwin Janeque, cuya batalla por la península llegaría 4 meses más tarde, como recientemente analizamos en el canal. En cualquier caso, Crimea estaba aislada y por lo tanto perdida, por lo que el mariscal alemán solicitó retirar a los más de 200.000 efectivos que se encontraban allí para defender la nueva línea defensiva que quería crear prácticamente ya en la frontera rumana. Y finalmente, Manstein solicitó el nombramiento de un comandante supremo para el frente oriental que fuese capaz de coordinar de forma efectiva la defensa de todo el frente sin injerencias del líder alemán. Para ocupar este cargo, él mismo se ofreció voluntario. Tras una larga discusión, Hitler ignoró todas las solicitudes de su mariscal y le ordenó que volviese a su puesto de mando y que resistiese allí sin retroceder. Cuando Manstein volvió de nuevo a Ucrania, la situación era mucho más caótica que cuando unos días antes la había dejado. Básicamente las tropas de Konev se encontraban avanzando de forma imparable tras haber tomado Kirovogrado y ahora amenazaban con cercar a un gran contingente alemán en las inmediaciones de Cherkasy. Así pues, y ante esta oportunidad, los soviéticos iniciaron su ataque tanto al norte como al sur de dicha posición para el día 17 de enero y el 24 consiguieron cerrar la bolsa, atrapando a unos 60.000 alemanes en ella. Durante los días en que los soviéticos se encontraban cerrando el cerco, el general Hans Hube, comandante del primer ejército Panzer que se encontraba en dicha posición, solicitó una y otra vez que se le dejase replegarse, pero su solicitud fue rechazada por parte del líder alemán, que se empeñaba en resistir. Una vez que el cerco se cerró sobre esta unidad, Manstein puso todo su empeño por liberar a dichas tropas y organizó un grupo de rescate con hasta 5 divisiones blindadas, entre las que se incluía la división de élite de las Waffen-SS Leistandarte. A modo de curiosidad, fue durante estos días de enero de 1944 en los que el famoso Michael Wittmann más blindados enemigos destruyó en un muy corto espacio de tiempo. Esto le llevó a que el día 14 de enero le fuese concedida la Cruz de Caballero. En cualquier caso, y si bien este rescate salió bien, el desgaste para los alemanes fue total. 18.000 hombres terminaron por ser capturados y las divisiones que habían participado en este rescate acabaron prácticamente despedazadas. Por dar un dato, si bien la Leistandarte había vuelto al frente suroriental completamente restaurada en noviembre de 1943, con casi 20.000 efectivos, para finales de febrero apenas contaba con algo más de 1.000 hombres, por lo que tuvo que ser enviada a Bélgica para recomponerse. Dicho esto, volvamos a los combates. Una vez resuelto este tema, lo que más preocupaba ahora era el avance que estaban haciendo los soviéticos al oeste de Kiev en dirección a Lutsk, con el que nuevamente estaban dejando a los alemanes en una situación muy desfavorable en el saliente del Dnieper. Así pues, a lo largo de este mes de febrero, Manstein tuvo que ir replegándose como pudo de este sector avanzado que todavía conservaba en el río y recortó un poco la línea de frente de su flanco sur. Tras este gran zarpazo que los soviéticos acababan de dar, hubo un poco de calma en el frente a finales de febrero, pero nuevamente era la calma que precedía a la tempestad.
Por su parte, el alto mando soviético estaba preparando nuevas ofensivas para el mes de marzo, con dos objetivos claros de avance. El primero consistía en atacar desde el suroeste de Kiev en dirección a los Cárpatos, y el segundo consistía en otro gran ataque desde el saliente del Dníper en dirección a Odesa. Esta serie de operaciones dieron comienzo el día 5 de marzo, cuando el primer y el segundo frente ucraniano atacaron en dirección a los Cárpatos, avanzando de forma imparable hasta la ciudad de Chorkov, que tomaron el día 23 de marzo. Con esta acción, los soviéticos dividieron en dos al grupo de Ejército Sur, cortando prácticamente todas sus comunicaciones. Esto provocó que unos días más tarde el grupo fuese reconfigurado en dos, pasando a llamarse Grupo de Ejércitos Ucrania Norte y Sur. Durante esta acción, nuevamente el primer ejército Panzer, que trataba de impedir que el Grupo de Ejército Sur fuese seccionado, quedó atrapado en mitad de la avalancha soviética y fue cercado al este de Chorkov. Sin embargo, pudo ir combatiendo hasta que para el día 10 de abril el general Juve logró salir del cerco y conectó con el recién nombrado Grupo de Ejércitos Ucrania Norte. Allí pudo, junto con su viejo amigo el cuarto ejército Panzer, consolidar posiciones defensivas al este de la actual ciudad de Leópolis. De manera oficial, esta fragmentación del Grupo de Ejército Sur fue lo que el día 30 de marzo de 1944 llevó a la destitución del mariscal von Manstein, que no volvió a ocupar ningún cargo militar durante el resto de la guerra. En cualquier caso, mientras esto ocurría al este de los Cárpatos, más al sur la situación no era mucho mejor. Tras el ataque del tercer frente ucraniano a comienzos de marzo, el sexto y octavo ejército alemán se habían visto forzados a retroceder hasta el río Bug a pesar de la negativa de Hitler. Sin embargo, tan solo pudieron aguantar una semana en su ribera y nuevamente se vieron forzados a replegarse hacia el oeste para el 28 de marzo. Los ataques soviéticos continuaron y para el 6 de abril llegaron hasta el río Dniester tras haber cercado Odesa. La ciudad terminó cayendo 4 días más tarde, mientras que las tropas del Ejército Rojo comenzaron a entrar ya en la frontera de Rumanía. Y por si fuera poco y mientras esto tenía lugar, para el día 8 de abril, el cuarto frente ucraniano inició su ataque en Crimea, tomando un mes más tarde la ciudad de Sebastopol. Fue así como en aproximadamente 4 meses, el Ejército Rojo se abrió paso por el oeste de Ucrania en un avance de unos 400 kilómetros, en el que dieron uno de los zarpazos más potentes de toda la contienda. A pesar de las grandes bajas sufridas, que se estiman en 1.100.000 efectivos y más de 4.500 carros de combate, el Ejército Rojo logró recomponerse y en tan solo 3 meses más tarde iniciaría la descomunal Operación Bagration. Los alemanes por su parte sufrieron la pérdida de unos 250.000 efectivos, así como el debilitamiento del resto de sus frentes tanto en Francia como en el propio Grupo de Ejércitos Centro, que en total tuvieron que enviar unas 34 divisiones a este sector en su intento de reforzarlo. Así pues, esto tuvo fuertes repercusiones cuando en junio tanto Francia como Bielorrusia fueron atacadas y en estas posiciones los alemanes estaban faltos de efectivos. Y por último y no menos importante, esta caótica situación llevó al debilitamiento total de la alianza entre Alemania y Rumanía, que se terminó de hundir por completo cuando en agosto de 1944 los soviéticos reanudaron su ofensiva en la zona. La posesión de la península de Crimea ha sido durante siglos una fuente de conflicto, siendo todavía a día de hoy una de las bases principales del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Hace 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, este sector fue muy disputado por Alemania y por la Unión Soviética, y tal y como vamos a ver a continuación, ambos países se aferraron a él y lo defendieron aun cuando ya todo estuvo perdido, dejando a cientos de miles de soldados cercados y aislados. Así pues, en el programa de hoy, nos vamos a centrar en la defensa desesperada que los alemanes hicieron en la península de Crimea durante los primeros meses de 1944, hasta que fueron expulsados de ella en el mes de mayo. Situémonos pues a finales de 1942, cuando la presión soviética por todo el frente sur y centro alemán hizo que fuese imposible rescatar a las tropas alemanas cercadas en Stalingrado, y a Manstein no le quedó más remedio que iniciar un repliegue de todas sus unidades. En este momento las tropas soviéticas todavía estaban lejos de penetrar por el norte de la península de Crimea, pero en su sector oriental, en el que estaba ubicada la península del Kerch, existía un peligro mayor. Así pues, el 17º ejército alemán del general Erwin Janecker queda fijado en la península de Tamán, que sirve de protección para Crimea.
Hay que señalar que conservar este territorio era muy importante para mantener la alianza con Rumanía y Bulgaria, pues una vez que los soviéticos tomasen Crimea, su aviación podría bombardear ambos países a placer. El líder alemán tenía una segunda intención manteniendo a los casi 400.000 hombres de Yanecker allí, y era la de iniciar una futura ofensiva desde dichas posiciones. Claramente esto era una ilusión, pues el ejército alemán nunca volvería a estar en condiciones de intentar algo semejante. En cualquier caso, y si bien el flanco oeste de Crimea había quedado sobradamente protegido, el foco de los combates estaba ahora en las inmediaciones de Járkov, en la que Manstein pudo concluir su contraofensiva con notables éxitos. A partir de este punto, las unidades del 17º Ejército Alemán fueron retiradas de Tamán de forma progresiva para reforzar la cuenca del Donetsk. Tras la fallida Operación Ciudadela y la posterior contraofensiva soviética por toda la línea alemana desde el saliente de Orel hasta el mar de Azov, los alemanes iniciaron un repliegue progresivo hasta el río Dnieper, que se completó durante los meses de octubre y noviembre. En este momento las fuerzas alemanas que estaban tanto en la península de Crimea como en la cabeza de puente de Tamán ya habían quedado aisladas y habían perdido el contacto terrestre con el resto de ejércitos alemanes. Siendo esta la situación, Manstein volvió a solicitar la evacuación de estas tropas, pues su posición estaba perdida. Hitler accedió el 3 de septiembre a retirar definitivamente a los restos del 17º Ejército Alemán que aún estaban en Tamán, pero ordenó que Crimea tenía que ser defendida. Durante los primeros días de noviembre, Kiev fue reconquistada por los soviéticos, no quedando ya alemanes al este del río Dnieper. Así pues, como dicho río desemboca en el Mar Negro y no en el Mar de Azov, unos 200.000 soldados alemanes y rumanos quedaron aislados dentro de la península de Crimea. Si bien las órdenes transmitidas por Hitler eran siempre las de resistir y mantener la posición fuese cual fuese la situación, en este caso tiene cierta justificación debido a la importancia geoestratégica de Crimea. En ella se encontraba la ciudad de Sebastopol y su puerto, que era la más importante de la Unión Soviética en el Mar Negro, que a su vez conectaba con el Mediterráneo. Por si fuera poco y tal y como hemos indicado antes, Rumanía quedaba a tiro de piedra de la aviación soviética de caer estas últimas posiciones y sus plantas de combustible quedarían expuestas a dichos ataques aéreos, como así pasó cuando cayó en manos soviéticas. Las tropas germano-rumanas que habían quedado en Crimea podían ser suministradas tanto por vía aérea como por vía marítima, del mismo modo que su evacuación solo podía ser de la misma forma. Debido principalmente a la cercanía de Rumanía, fue su marina quien se encargó de esta tarea. Volviendo ahora a la evolución de los combates, tenemos que indicar que desde inicios de 1944, los soviéticos siguen lanzando una serie de ofensivas que terminan por conquistar toda la actual Ucrania, llegando para abril a la frontera con Rumanía. Tal y como vemos en el mapa, fue precisamente durante este mes de abril cuando Crimea ya había quedado bastante aislada del resto de las posiciones alemanas cuando los soviéticos iniciaron su ofensiva sobre ella. En esta situación de caos total, en la que la propia Rumanía estaba siendo atacada y los alemanes estaban intentando evacuar un nuevo cerco en el que 200.000 soldados habían quedado atrapados en Podilsky, la atención que se le podía dar a Crimea era mínima y los suministros que llegaban hasta la península eran cada vez más escasos. Las fuerzas con las que contaban los alemanes en Crimea eran de unos 140.000 hombres, encuadrados dentro del 17º Ejército Alemán, junto con otros 60.000 rumanos. Su equipamiento lo componían unos 3.500 cañones, 200 carros de combate y tan solo 150 aviones. El contingente del Ejército Rojo asignado para la conquista de Crimea lo constituía el Cuarto Frente Ucraniano, compuesto por unos 450.000 soldados, con 6.000 cañones, 550 carros de combate y 1.750 aviones que le daban, como es evidente, una supremacía aérea total. Esto es tremendamente importante debido a que dificultaba mucho cualquier operación de las fuerzas del eje en su misión de abastecimiento o rescate. El 8 de abril de 1944, después de unos 4 meses cercados en la península, las fuerzas germano-rumanas fueron por fin atacadas por el Ejército Rojo. La ofensiva se produjo por 2 puntos de forma simultánea, siendo el primero desde el norte y el segundo desde el este por la península de Kerch. Al mismo tiempo que esto tenía lugar, también se estaban produciendo fuertes ataques en la frontera rumana, que seguía cediendo terreno frente al Ejército Rojo. A los pocos días de iniciarse esta ofensiva, en la que las fuerzas soviéticas también contaron con el apoyo de los partisanos locales que actuaron conjuntamente tras las líneas alemanas, el alto mando alemán, conocedor de que no se iba a poder sostener por mucho tiempo esa línea y sabiendo que lo que realmente importaba de la península era la ciudad de Sebastopol junto con su puerto,
ordenaron la retirada general de todas las tropas a la ciudad de Sebastopol. Su misión era ahora la de no abandonar la ciudad y defenderla a toda costa de la misma forma que habían hecho los soviéticos en las primeras campañas de los años de 1941 y 1942, en la que resistieron allí durante 8 meses hasta que fue conquistada precisamente por Manstein en julio del año 42. Así pues, y de forma paradójica, mientras todos estos ataques se producían, el mariscal von Manstein fue destituido del mando del Grupo de Ejército Sur, quedando huérfanos de liderazgo hasta que sus nuevos generales se familiarizaron con las tropas y con la situación. Para el día 12 de abril, Sebastopol había sido denominada como ciudad fortaleza y se quedó como el último territorio alemán en la península de Crimea. Los barcos rumanos que salían desde el puerto de Constanza comenzaron entonces una actividad mayor para ir evacuando a los heridos y suministrar con equipo bélico a las tropas que resistían. El alto mando alemán rechazó en esta fase la evacuación masiva de las tropas cercadas, alegando que Sebastopol podía mantenerse como fortaleza por tiempo indefinido, tal y como habían hecho los soviéticos previamente. No obstante, desde finales de abril, la ofensiva soviética se hizo más intensa, obligando a los alemanes a utilizar todos sus recursos disponibles en esta desesperada defensa. Así pues, las últimas fuerzas blindadas iniciaron una serie de pequeñas contraofensivas locales destinadas a frenar lo máximo posible el avance enemigo. Esta táctica solo reducía la velocidad del Ejército Rojo, pero no lograba detenerla, y al empezar el mes de mayo el 17º Ejército de la Wehrmacht, que no había podido recibir refuerzos, ya no pudo sostener la mayoría de sus posiciones defensivas, perdiendo rápidamente terreno ante el Ejército Rojo del general Tolbugin. El 9 de mayo, los soviéticos ya habían entrado en el puerto de Sebastopol y habían destruido los aeródromos que los alemanes conservaban en las afueras de la ciudad. A partir de ese punto, los restos del 17º Ejército se lanzaron a combatir dentro de la ciudad solo para proteger la evacuación de las tropas que estaban siendo retiradas por vía marítima. Ese mismo día el alto mando alemán fue consciente de que la posición estaba perdida y autorizó la evacuación naval por parte de los barcos rumanos, que comenzaron a evacuar al mayor número de soldados y civiles posible hacia Rumanía. Esta evacuación fue realmente complicada debido al escaso número de embarcaciones rumanas y al evidente dominio aéreo soviético que machacaba continuamente a estos navíos. Esto provocó que miles de soldados alemanes y rumanos no pudiesen ser evacuados y terminasen cayendo prisioneros. Finalmente, el combate por la fortaleza de Sebastopol terminó el día 12 de mayo al quedar todas las instalaciones portuarias en poder del Ejército Rojo. A partir de entonces, los soviéticos recuperaron Crimea y obtuvieron una importante base de ataques aeronavales contra el Grupo de Ejército Sur, además de amenazar directamente los campos petrolíferos de Rumanía y sus costas del Mar Negro, que evidentemente fueron blancos de los bombarderos soviéticos. Las bajas germano-rumanas fueron muy elevadas y se calcula que entre ambos sufrieron unas 100.000 entre muertos, heridos y prisioneros. Concretamente, los rumanos tuvieron unas 32.000 bajas y los alemanes unas 65.000, siendo muchas de ellas debido al hundimiento de barcos de rescate en las que más de 10.000 soldados murieron ahogados. Por otra parte, los soviéticos tuvieron unas 84.000 bajas entre muertos y heridos. Finalmente, la evacuación de Sebastopol consiguió llevar hasta Rumanía a 36.000 soldados rumanos, incluyendo 4.200 heridos y 58.000 soldados alemanes, de los cuales 12.000 de ellos eran heridos. Además, junto a este contingente germano-rumano se evacuó un pequeño grupo de combatientes eslovacos y 15.000 rusos que combatían al servicio de Alemania, así como un buen número de civiles. Se estima que aproximadamente los 50.000 soldados restantes fueron capturados por los soviéticos. En cualquier caso, y viendo los datos de las personas evacuadas, vemos que no se dio ninguna prioridad a su nacionalidad o condición, rescatándose por igual a los rumanos, alemanes, eslovacos y hasta los rusos que luchaban con Alemania. Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción los programas que tenemos en directo con Carlos Caballero, en los que analizamos el frente oriental, y también aquí el programa en el que analizamos a los rusos que lucharon dentro de la Wehrmacht. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.